A 6 días de las elecciones más grandes en la historia del país, más grandes en términos de números, de número de escaños que están de cargos públicos a todos los niveles del país. Estamos hablando de más de 21,000 cargos públicos, pero también en términos de complejidad, de violencia, de autoritarismo, de cacicazgos, de dinero tanto empresarial, de dinero familiar, de dinero de estos mismos cacicazgos, como dinero oscuro del crimen organizado, en medio de todo este entorno enrarecido donde el árbitro es abiertamente un jugador en contra de un equipo, ya se puso a patear al delantero del otro equipo, ya se puso a sacar tarjetas amarillas abiertamente dentro de la lógica partidista en un solo sentido. En este esquema enrarecido, la fuerza opositora al proyecto del presidente López Obrador acaba de cerrar filas. Esto sí, son muy disciplinados porque tienen intereses en común, intereses monetarios, intereses económicos como tal. Cerraron filas en un proyecto que, si no hubiera contexto para que se diera esta cuestión, parecería incluso antihistórico. Y vamos a ver por qué. Yo creo que podemos empezar con el ejemplo más emblemático de esta situación que les voy a presentar a continuación. Es el caso de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, expresidente de México, quien abiertamente pide el voto para el que sea, mano. O sea, el voto para el que sea que no tenga el logo de Morena. Vamos a ver sus razones y vamos a refutar varias de las mentiras abiertas que dice y otras verdades a medias, falacias. Esto es lo que dice el expresidente Felipe Calderón, expresidente, por supuesto, espurio, de una familia que nunca ha ganado una elección, y vamos a argumentar esa situación también. Esto es lo que publicó en redes sociales. Esta elección va mucho más allá de eso. En estas elecciones tendremos que decidir entre democracia o dictadura. Para empezar, en los primeros segundos de los que estamos hablando, ya empezamos con una mentira, ya empezamos con una falacia. Esto es una falacia, de falsa equivalencia como tal, y una falacia de una falsa dicotomía. No estamos en una elección entre democracia y dictadura. ¿Dictadura de qué, cabrón? O sea, una dictadura que permite elecciones, una dictadura que permite libertad de expresión, una dictadura que sigue sosteniendo una estructura de poder del orden neoliberal. O sea, mi principal crítica contra el presidente López Obrador es que no ha avanzado suficiente en erradicar la estructura que permitió el saqueo y que llegaran personajes apócrifos a la vida política del país, personajes como el propio Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Esa es mi verdadera crítica. Pero bueno, vamos a dejar que siga hablando porque si no, no vamos a acabar nunca. Este güey dice una mentira cada 10 palabras. En efecto, es una elección donde vamos a escoger entre la democracia que tenemos, que nos costó mucho trabajo construir. ¿Cuándo hemos tenido democracia en México, cabrón? ¿Una democracia? ¿Cuándo? 70 años de PRI. Fraude de 1988. Fraude abierto. Fraude perfectamente documentado, por cierto, perpetuado por Manuel Bartlett, que hoy está en el gobierno del presidente López Obrador. Se crea el Instituto Federal Electoral en estas circunstancias. ¿Y sirvió para qué? Para legitimar fraudes como el que pasó en 2006. Un fraude empujado por cúpulas empresariales, las mismas cúpulas empresariales que están hoy tratando de incidir en la vida política del país, y sobre todo, un fraude perpetuado desde las cúpulas de poder, desde Presidencia de la República. Vicente Fox abiertamente dijo que sí metió la mano, que inclinó la balanza. Eso fue lo que dijo, en favor de quien hoy es lo que siempre fue, pero hoy es más transparente que nunca, un personaje pequeño, ideológicamente pequeño, de estatura bastante pequeño, pero de estatura política y de pensamiento y filosofía y bagaje histórico, la verdad, de una estatura bastante mediana. Seguimos. Y donde podemos discutir y debatir en paz, quienes pensamos distinto, propuestas distintas, pero al fin podemos decidir sin odio, democráticamente, lo que es mejor para México. Eso lo podemos perder. Hoy tenemos también la posibilidad de tener un régimen autoritario que quiere convertir a México en el país, ya no digamos de un solo partido, que mucho daño hizo,
sino en el país de un solo hombre. Porque como dice Margarita Zavala, candidata de la coalición Va por México, mi esposa, que nunca ha ganado una elección y tampoco se proyecta para ganar en la que está escrita ahora, está escrita en dos, cabrón. Imagínate la poca confianza que debe tener cualquier candidato o candidato en sí mismo para que se postule a una elección de mayoría absoluta, o sea, que tengo que ganar, que la gente tiene que votar por mí, pero por si las flies, por si las moscas, me inscribo, como candidata plurinominal, para estar sí o sí en una posición de poder. Solamente así ha ocupado cargos de dirigencia política Margarita Zavala. No han ganado absolutamente nada. Ni ella ni Calderón. Calderón quiso ser gobernador de Michoacán y también fue una pifia extraordinaria. Seguimos. ¿No queremos un México de una sola voz? La voz de alguien que cree que por gritar solo y muy fuerte callará a quienes no pensamos igual que él. Este 6 de junio tenemos una última oportunidad de defender a las voces que este gobierno no escucha. Pobrecitos empresarios, pobrecitos caciques locales, pobrecitos beneficiarios del neoliberalismo que nadie escucha. Alguien quiere pensar en los ricos, por favor. Por cierto, no lo atendí, pero también el tipo hablaba de autoritarismo. Cuando no hemos tenido gobierno tan autoritario, por lo menos en el siglo XXI, y yo diría en los últimos 30 años de la vida política de nuestro país, como Felipe Calderón. El tipo que prometió empleos, seguridad, bienestar para todos, y cuya cara detuvo en el momento preciso, ¿no?, para denotar su dipsomanía. Un presidente que nunca habló durante la campaña de una guerra frontal contra el narco. La violencia en nuestro país iba creciendo, a veces disminuyendo, había picos en algunos años, pero más o menos en una estabilidad relativa, hasta antes de Felipe Calderón. Felipe Calderón duplicó todos los tipos de violencia en el país. La tendencia siguió creciendo con Enrique Peña Nieto y hoy seguimos estacionados. Ya la tendencia se detuvo, la curva se aplanó, pero seguimos estacionados ahí, donde Felipe Calderón nos dejó. Y se atreve a hablar de autoritarismo, cabrón, de autocracia. ¿A quién le preguntó para sacar al ejército a las calles? ¿Cuál consulta ciudadana? ¿Cuál voluntad popular? Felipe Calderón orquestó desde el gobierno, hoy lo sabemos, una red criminal a partir del gobierno, beneficiando a unos grupos de crimen organizado sobre otros. Era un cártel lo que tenía el gobierno de Calderón. Seguimos. La voz de las mujeres, a quienes Ahora Calderón es feminista. les han quitado los refugios contra la violencia doméstica, a quienes les han quitado las estancias infantiles donde cuidaban a sus hijos para que ellas pudieran trabajar. Y donde la familia de mi esposa hacía jugosos recursos, jugosos negocios y transferencia de recursos del gobierno federal hacia quienes administraban y mal administraban la vida de cientos y miles de niños y niñas en todo el país. La guardería ABC fue gracias a este esquema desregulador de entregar la función de guarderías que tenía como gestor al IMSS y se le entregó a particulares como la hermana de Margarita Zavala, que estaba a cargo de la administración de la guardería ABC. No creo que necesitemos recordar cómo terminó esa situación. Seguimos. A las mujeres a quienes están secuestrando y violentando más que nunca. ¿Cuándo empezó esa tendencia? De nuevo, Calderón duplicó los feminicidios en México. Duplicó todas las formas de violencia en el país. Claro que es horrible la tendencia en la que estamos. Son inaceptables los números que hay hoy. Pero hablar sin contexto de esto y hablar y que el tipo que empezó esta tendencia hable como si no hubiera historia, como si no hubiera memoria, me parece ridículo, cabrón. Seguimos. La voz de los enfermos, a los que les han quitado el seguro popular y con ello muchos tratamientos, medicinas, gastos hospitalarios que el seguro popular pagaba. La voz de las enfermeras. Se amplió el catálogo que el seguro popular no cubría. El seguro popular era una subvención a privados
de un número extremadamente reducido de medicinas y de tratamientos. Es decir, sí hay seguro y sí te cubrimos estos tratamientos particulares y te tienes que tratar con estas medicinas particulares que son farmacéuticas y distribuidoras de mis cuates. Eso era el Seguro Popular. Una transferencia de recursos, de nuevo, del Estado mexicano hacia empresas privadas, empresas que tenían farmacéuticas enormes y cacicazgos locales, una mafia local de farmacéuticas, entre comillas, porque nada más eran distribuidoras, muchas de ellas. La mayoría ni siquiera produce medicinas, solo son importadoras y distribuidoras, pero el gobierno mexicano tenía que comprarle a ellos casi por contrato, estaba en la ley, estaba codificado esta mafia y este entreguismo hacia una cúpula del sector farmacéutico mexicano. A los médicos y el personal de salud, a quienes ni siquiera se les ha acabado de poner la vacuna contra el COVID. ¿Saben por qué? Por mezquindad, a pesar de que se están jugando su vida para salvar la nuestra. A diferencia de lo que hizo Felipe Calderón con la H1N1, no hubo una campaña robusta de vacunación entonces. Se fue completamente negligente y se dejó a las fuerzas del mercado a ver quién tenía la lana para vacunarse y quién no. Hasta mucho después, y gracias a que el virus se volvió endémico, generamos inmunidad a este virus de H1N1 y que no fue tan letal como lo es el SARS-CoV-2. Gracias a eso se salvaron millones de vidas. No gracias a las acciones de Felipe Calderón, que empezó a entregar contratos para pruebas masivas, pruebas que no sirven para nada, como las que querían promover en este episodio del año pasado de la emergencia sanitaria. O sea, ¿de qué habla Felipe Calderón, güey? La voz de trabajadores, de empresarias, de empresarios, la voz de la niñez, en particular las niñas y los niños con cáncer, a quienes les quitaron sus medicinas y están muriendo por negligencia del gobierno. Quitaron los contratos a las enormes farmacéuticas. Hicieron berrinche. Dijeron, si no me compras a mí, no le compras a nadie. Porque así trabaja una mafia, que es o sea, no hay otra manera más concreta de describir este tipo de acciones. Es una mafia. Es un intermediario que no cumple ningún propósito real más que eso. O sea, ganar una tajada entre que yo compro las medicinas y se las vendo al gobierno. ¿Qué hice yo? O sea, ¿qué valor aporté a la cadena de producción y distribución? Absolutamente nada. Pero eran los cuates de los poderosos. Son los cuates de Felipe Calderón. Por supuesto que esto lleva consecuencias profundas. Y una de ellas es, efectivamente, la carestía internacional, que esto no es un fenómeno únicamente mexicano, de medicamentos cruciales como lo es el tratamiento para el cáncer. Pero no ver esta dimensión a diferentes niveles de lo que está pasando realmente en la vida, en lo material, en la realidad, es a propósito miope. No nos dejemos engañar, por favor. La voz de nuestra tierra, que sufre y que tiene en México un gobierno que destruye sus recursos naturales y que se ha puesto a quemar nuevamente carbón y combustóleo que dañan a la salud de los seres humanos y provocan el terrible problema del cambio climático que estamos viendo cómo daña el planeta. La voz, pues, de los que en este gobierno no tienen voz. La voz de la gente que sufre extorsión, secuestro, muerte a manos del crimen organizado y el narcotráfico. ¿Dónde empezó eso? ¿Dónde se disparó la violencia? Y que tiene un gobierno que se niega a defenderlos, que tolera a los delincuentes, pero persigue fieramente a los opositores. ¿Cuántos opositores están encarcelados? ¿Cuántos opositores han sido denunciados? Salvo que estén evadiendo impuestos, salvo que estén abiertamente defraudando al fisco, a la sociedad mexicana. ¿A cuántos se le está persiguiendo por hablar? O sea, Felipe Calderón habla como si no hubiera historia. Felipe Calderón persiguió abiertamente, por ejemplo, entre otras personas, a Carmen Aristegui, solamente por cuestionarle, por poner en la discusión pública cuánto alcohol consumía a través del presupuesto el Ejecutivo Federal.
Es una pregunta perfectamente legítima. Un adicto a lo que sea, quítale el nombre. ¿Le darías el poder de un país? ¿De un ejército? ¿El primer mandatario de una nación debe ser adicto a lo que sea? Es un problema de salud, por supuesto. Yo y todo el mundo seguramente conocemos a personas que sufren esta cuestión. Pero hay que darles tratamiento y después darles responsabilidad. Es una pregunta perfectamente legítima y Felipe Calderón sí persiguió a periodistas. Fue el gobierno más hostil registrado hasta este momento contra el periodismo. Por favor. La voz de los trabajadores que no tuvieron apoyo para mantener su trabajo durante la pandemia. La voz de los jóvenes que quieren emprender y adueñarse de su futuro. La voz de quienes necesitan carreteras y infraestructura eficiente, instituciones autónomas que sean justas e independientes. La voz de quienes exigimos seguridad y Estado de Derecho. La voz de quienes exigimos proteger nuestras selvas y bosques, nuestros ríos y lagos, el agua. La voz que quiere proteger la energía renovable que no contamina. Las voces. Déjenme traducirles esta parte como las voces de quien quieren o queremos proteger los contratos que nos benefician en la producción de energía renovable. Eso es realmente lo que le interesa. ¿Tú crees que Felipe Calderón realmente se preocupa por la naturaleza? ¿Se preocupa por algo? En realidad. Voy a cerrar este comentario atando lo que pasa con Felipe Calderón, el fenómeno incluso que sucedió en su familia, atándolo al fenómeno opositor que tenemos el día de hoy y al tipo de ideología, si es que hay alguna, que ostentan a estas personas. Pero eso lo voy a dejar para el final. De todos. Y por eso sé que se unieron estos tres partidos que tienen grandes diferencias. ¿Cuáles? ¿Diferencias en qué? ¿En colores? ¿En personajes? Quizá. Pero diferencias sustantivas. En política pública, en la agenda programática, en las acciones que pretenden implementar y que implementaron como visión de país, son exactamente lo mismo. Por eso se pudieron unir. El Pacto por México es la consolidación material de estas ideologías distintas. Se pusieron de acuerdo en todo, en tiempo récord, además. Tenían muchísima prisa para acelerar la transformación de México. El Pacto por México, el mal llamado Pacto por México, que no es otra cosa que el Pacto contra México, se dio un tiempo récord, ya tenían todo planchadito. Además, hoy sabemos, se dio otra vez de esquemas de corrupción. Porque la ideología de estas personas está en venta. Porque no tienen principios. Porque son los que nos dejaron en una situación de precariedad laboral, de inestabilidad institucional, de inseguridad, de precariedad en servicios de salud. Y son los que nos están prometiendo un mejor futuro, cabrón. De nuevo, estas personas hablan como si no hubiera historia. Pero vamos a llegar al punto más dramático. Y se unieron con movimientos como el que encabeza Margarita Zavala. Mi esposa, que no ha ganado ninguna elección. Desde México Libre. ¿Por qué? Partido que no existe. Porque cuando... Y que hizo fraude también al recolectar firmas. Cuando se trata de México y cuando el futuro de México está en juego, cuando la democracia está en juego, sí se pueden resolver las diferencias, sí se pueden hacer a un lado los agravios. Y cuando los contratos están en juego y cuando nuestros bolsillos están sufriendo. Estar unidos con un objetivo común, que son tú, tu familia y México. Así que les pido, amigas y amigos, votemos. Vota por la candidata o por el candidato distinto a los de Morena. Vota, si es posible, por un solo logo y por quien esté mejor ubicado en las encuestas, de tal manera que pueda derrotar en tu distrito a la candidata o el candidato de Morena. Vota por el candidato o la candidata del PAN, PRI o PRD que vaya arriba y que pueda derrotar a Morena. Vota por el que sea, por favor, vota por quien pueda derrotar a Morena. Queremos derrotar a Morena, queremos seguir robando. Vota, por favor. Eso es lo que tenemos que hacer para que salvemos a México. ¿Salvar a México? ¿De qué, cabrón? ¿De quién? Recuerda,
Este 6 de junio decidimos entre democracia y dictadura. Falsa dicotomía, ya vemos por qué. Entre la voz de un solo hombre o la voz de todos. Este 6 de junio, vota por la oposición, vota por el contrapeso. Vota por los ladrones de siempre, por quienes nos dejaron así, por cuyas acciones y decisiones políticas y omisiones para atender las necesidades reales materiales de la población obligaron en un descontento generalizado a votar por López Obrador. Vota por los que nos dejaron en las condiciones que llevaron a López Obrador al poder. ¿Perdón? Vota por las candidatas y los candidatos de la alianza Va por México. Por cierto, les quitaron también las etiquetas de PRI, PAN, PRD en esta alianza de Va por México. Quieren alejarse, por lo menos en lo cosmético, en la idea que tienen las personas. Quieren disasociarse de ellos mismos para que la gente vote por ellos mismos. Es una desconexión de la realidad, o sea, casi psicopática, cabrón. Voy a atar este segmento y voy a cerrarlo con lo que les prometía en la mitad de este video, atando la historia y la decadencia de Felipe Calderón y de su familia con el resto de la política mexicana, con la oposición. ¿Qué diría Gómez Morín, fundador del PAN, uno de los principales ideólogos de la derecha mexicana, que en todo lo sustantivo y en cada acción de política pública yo estaría abiertamente en contra de esa persona, pero por lo menos en una discusión sabrías que habla desde principios, desde valores, desde una ideología que a mí me parece que no se traslada a la realidad, pero por lo menos es consistente dentro de su propio esquema, dentro de su propio pensamiento. ¿Qué diría el papá de Felipe Calderón, Luis Calderón Vega, ideólogo del PAN, una persona opositora realmente al PRI, una persona que luchó toda su vida para ganar elecciones que perdió consistentemente, algunas de forma legítima, otras en abierto fraude electoral? Tenía ideales, era un historiador, era un ideólogo de derecha, Luis Calderón. Felipe Calderón y su generación de políticos cambiaron la ideología por dinero. Pusieron su ideología, sus principios en venta. Claro que hay compradores para eso. Son los empresarios, son los beneficiarios de la política neoliberal. El neoliberalismo entendido en México como la transferencia de recursos y facultades del Estado mexicano, es decir, dinero de todos y todas, a manos de unos pocos. Eso es el neoliberalismo. Eso es la ideología de Felipe Calderón. Por eso puede hablar de forma tan inconsistente con lo que él mismo dijo, predicó. Hoy habla en entrevistas con la Micha, con la Raki. No, yo nunca dije guerra contra el narco. Corte A, videos donde dice guerra abierta contra el narcotráfico. Hablan como si no hubiera historia, porque para ellos la única guía, la única brújula, el único objetivo real, material, es el dinero. La acumulación de dinero y de capital político que en la realidad en la que vivimos significa poder. ¿Poder para qué? Para perpetuarse a sí mismos en la escala de privilegios que tanto trabajo les costó conseguir. Para eso. Eso es lo que está en juego. A través de la historia de la familia de Felipe Calderón podemos ver el deterioro real de la oposición en México. Podemos entender entonces cómo es tan fácil para el PRI, PAN y para el PRD unirse en lo que, si tuvieran los postulados de cada partido, serían diametralmente opuestos. Pero en la realidad material estamos en una vida política donde no hay ideologías, donde los partidos mismos no tienen una ideología concreta, real, material, que persigan a través de forma consistente y sistemática con sus acciones. Eso no hay en México. Llegamos al extremo de que el segundo presidente, bueno, en realidad los dos presidentes panistas, los primeros del cambio, están abiertamente pidiendo el voto por el PRI, por el PAN, por el que sea. Estamos en una prostitución política. Veamos detrás de lo que hay en el país. Veamos detrás de los personajes, detrás de los partidos, detrás de las caras.
¿Cuál es la estructura que está perpetuando esta situación? Y eso es lo que pretendemos cambiar. Votemos de forma consciente, sí, pero votemos por los intereses reales, materiales de tu población. Yo no te voy a decir cuál es el partido que más te conviene. Yo no te voy a decir que votes en bloque. Vota de forma consciente, vota de forma informada. ¿Quiénes son las personas que se están postulando? En primer lugar, ¿cuáles son sus lazos políticos? ¿Son de familias de Bolengo? ¿Tienen nexos de corrupción? ¿Tienen escándalos a cuestas? Y en segundo lugar, ¿cuál es su propuesta real política? ¿Cuál es su plataforma política? ¿Cuáles son las acciones? O sea, si esas acciones son reales para mi población, esas son las necesidades reales que tiene mi población, mi municipio, mi estado, votemos por proyectos y no por partidos, no por simplismos. Vota por el que sea, por favor, no voten por Morena. Che, llorón. Bueno, hasta acá voy a dejar este comentario. Muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir, por suscribirse. Y nos vemos hasta la próxima.